Bienvenidos a Nespris. Prepárate para descubrir secretos, datos curiosos y detalles sorprendentes que muy pocas personas conocen. 15 secretos del Gremlin de Looney Tunes que casi nadie conoce. 1. El Gremlin que casi nació antes de tiempo. Aunque muchos recuerdan al Gremlin de Looney Tunes por su pequeña estatura y enorme cabeza, su primera aparición ocurrió en 1943 en el cortometraje Falling Hair. El personaje fue creado durante el auge de la enorme popularidad de los Gremlins. Estas criaturas imaginarias eran famosas entre los pilotos británicos, quienes las culpaban de las misteriosas fallas mecánicas de sus aviones. Warner Bros. Aprovechó ese fenómeno cultural para llevar la idea a la animación. El Gremlin aparece saboteando constantemente el avión de Bugs Bunny. Su comportamiento refleja exactamente la leyenda que circulaba entre los aviadores. Lo curioso es que el estudio adaptó el mito cuando todavía estaba muy vigente. Eso convirtió al personaje en una referencia directa a la Segunda Guerra Mundial. Muchos espectadores actuales desconocen el origen histórico de su existencia. Sin aquel contexto bélico, probablemente el personaje nunca habría sido creado. Es uno de los pocos personajes de Looney Tunes inspirados en una superstición militar. Por eso su debut representa una curiosa mezcla entre folclore moderno y animación clásica. 2. Su voz cambió por completo la personalidad del personaje. A diferencia de muchos villanos de Looney Tunes, con voces graves o intimidantes, el Gremlin recibió una voz sorprendentemente infantil y aguda. Esa decisión hizo que resultara más extraño que realmente aterrador. El contraste entre su apariencia seria y su forma de hablar aumentaba el efecto cómico. En lugar de actuar como un monstruo tradicional, parecía disfrutar cada travesura con entusiasmo casi infantil. Ese recurso ayudó a diferenciarlo de otros antagonistas del estudio. La interpretación vocal reforzó la idea de que era un saboteador juguetón. No buscaba destruir por maldad absoluta, sino divertirse causando problemas imposibles de controlar. Ese estilo encajaba perfectamente con el humor absurdo de Warner Bros. La combinación hizo que el personaje fuera memorable pese a aparecer muy pocas veces. Muchos fans recuerdan primero su peculiar voz antes que su diseño. Es un ejemplo de cómo el doblaje puede definir toda una personalidad animada. Sin ese detalle, probablemente el Gremlin habría pasado mucho más desapercibido. 3. Un personaje inspirado en una creencia internacional. La palabra Gremlin ya era conocida mucho antes de aparecer en Looney Tunes. Durante las décadas de 1920 y 1930 comenzó a difundirse entre aviadores británicos. Se utilizaba para explicar averías imposibles de comprender técnicamente. Con el tiempo la historia cruzó fronteras y llegó hasta Estados Unidos. Allí fue adoptada por soldados, pilotos y posteriormente por la cultura popular. Warner Bros. Transformó esa leyenda oral en un personaje animado. En lugar de mostrar un monstruo terrorífico, optó por crear una criatura pequeña, inteligente y muy traviesa. Así logró conservar la esencia del mito original. El Gremlin seguía causando problemas mecánicos, pero dentro de un contexto humorístico apto para todos los públicos. Esa adaptación permitió que una antigua superstición sobreviviera en la animación. Pocas personas saben que detrás del personaje existe una tradición compartida por aviadores. Es una muestra de cómo el cine puede preservar leyendas populares. Gracias a ello, el Gremlin quedó ligado para siempre a la historia de la aviación. 4. Su enemigo perfecto fue Bugs Bunny. En Falling Hair, el Gremlin no se enfrenta a cualquier personaje. Su rival es precisamente Bugs Bunny, el conejo más ingenioso de toda la franquicia. Eso obliga al Gremlin a utilizar trucos cada vez más elaborados. En lugar de recurrir únicamente a la fuerza, prefiere manipular los controles del avión y crear accidentes. La historia se convierte en una batalla de inteligencia y picardía. Cada uno intenta superar al otro mediante engaños inesperados. Ese enfoque hizo que el corto destacara frente a otras producciones de la época. El conflicto dependía más del ingenio que de los golpes. Además, el escenario dentro de un avión era poco habitual en Looney Tunes. La combinación de humor, tensión y sabotaje creó situaciones muy originales. Muchos historiadores de la animación consideran ese corto una pieza singular del catálogo. El Gremlin demostró que podía desafiar incluso al personaje más astuto del estudio. Eso ayudó a convertir su única aparición clásica en una aventura inolvidable. 5. Un personaje raro que ganó fama décadas después.
A diferencia de otros habitantes de Looney Tunes, el Gremlin apenas tuvo participaciones durante la era dorada de la animación. Sin embargo, su diseño peculiar llamó la atención de generaciones posteriores. Con el paso del tiempo comenzó a aparecer en libros, videojuegos y productos oficiales. Muchos aficionados lo redescubrieron gracias a recopilaciones de cortometrajes clásicos. Su escasa presencia terminó convirtiéndolo en un personaje de culto. Los coleccionistas suelen considerarlo una de las figuras más curiosas del universo Warner, precisamente porque casi no apareció. Cada regreso despierta gran interés entre los seguidores. Su aspecto también lo diferencia claramente del resto del elenco clásico. No se parece a un animal ni a un humano convencional. Representa una criatura nacida directamente del folclore moderno. Esa singularidad explica por qué sigue siendo recordado tantos años después. Incluso quienes nunca vieron Falling Hair reconocen su inconfundible apariencia. Es la prueba de que un personaje puede dejar huella con muy pocas apariciones. 6. El Gremlin que desafió las reglas de la animación. Cuando apareció en Falling Hair, el Gremlin rompió una costumbre muy común de Warner Bros. La mayoría de los rivales de Bugs Bunny eran cazadores, animales o personajes humanos. En cambio, este pequeño saboteador pertenecía a una criatura completamente fantástica. Eso permitió que los animadores exageraran sus movimientos de formas inusuales. El Gremlin podía aparecer y desaparecer con rapidez casi sobrenatural. También manipulaba el avión sin que Bugs pudiera anticipar sus acciones. Ese comportamiento daba la impresión de que dominaba cada rincón de la aeronave. Los artistas aprovecharon esa libertad para crear gags imposibles con personajes normales. La fantasía sustituyó a la lógica durante buena parte del cortometraje. Ese enfoque hizo que la historia se sintiera diferente al resto de aventuras de Bugs. Muchos historiadores destacan esa originalidad dentro del catálogo de guerra de Warner. El personaje nunca necesitó fuerza física para convertirse en una amenaza. Su ventaja era actuar como una criatura impredecible. Esa característica sigue haciendo que su única aparición clásica resulte tan especial. 7. Su aspecto escondía una inspiración inesperada. El diseño del Gremlin parece simple a primera vista, pero fue cuidadosamente pensado. Su enorme cabeza dirige inmediatamente la atención hacia sus expresiones faciales. Los ojos grandes permiten exagerar emociones con muy pocos movimientos. Su pequeño cuerpo facilita animaciones rápidas y extremadamente dinámicas. Los dientes prominentes ayudan a transmitir una sonrisa traviesa sin necesidad de diálogo. En lugar de verse aterrador, termina pareciendo un bromista incorregible. Ese equilibrio era fundamental para el humor característico de Looney Tunes. Los artistas buscaban que el público riera incluso cuando causaba desastres. Por eso evitaron rasgos demasiado monstruosos o realistas. El resultado fue una silueta fácil de reconocer incluso a gran distancia. Esa simplicidad visual también favorecía la animación tradicional de la época. Cada elemento del diseño tenía una función narrativa muy concreta. No era un monstruo cualquiera, sino un saboteador con apariencia caricaturesca. Ese trabajo artístico explica por qué sigue siendo tan reconocible décadas después. 8. Un corto lleno de referencias para los soldados. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos estudios estadounidenses producían animaciones relacionadas con el conflicto. Falling Hair no fue la excepción y escondía numerosos guiños para el público militar. La presencia del Gremlin hacía referencia a una superstición muy conocida entre los aviadores. El avión donde transcurre la historia también reflejaba el ambiente de las misiones aéreas. Aunque predominaba el humor, muchas situaciones resultaban familiares para los soldados. Los espectadores civiles disfrutaban la comedia sin notar todos esos detalles. En cambio, quienes conocían la vida militar captaban referencias adicionales. Esa doble lectura era una característica frecuente de los cortos de Warner. Permitía entretener tanto a niños como a adultos. El Gremlin funcionaba como un símbolo humorístico de los problemas mecánicos inesperados. Por eso el personaje conectó rápidamente con el contexto histórico del momento. Con los años, esas referencias se transformaron en valiosos testimonios culturales. Hoy el corto también se estudia como parte de la animación producida durante la guerra. Eso le da un interés histórico mucho mayor del que muchos imaginan. 9. El personaje desapareció cuando terminó una época. Tras su aparición en 1943, el Gremlin prácticamente dejó de protagonizar nuevas historias. No fue porque el personaje fracasara entre el público.
El verdadero motivo estuvo relacionado con el cambio del contexto histórico. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la fiebre por los gremlins comenzó a disminuir. Las supersticiones de los aviadores dejaron de ocupar un lugar importante en la cultura popular. Warner Bros. Concentró entonces sus esfuerzos en personajes más universales. Bugs Bunny, el Pato Lucas y Porky Pig siguieron acumulando nuevos cortometrajes. Mientras tanto, el Gremlin quedó como un recuerdo de una etapa muy específica. Su ausencia convirtió su debut en una pieza mucho más singular. Con el paso de las décadas, esa rareza despertó el interés de los coleccionistas. Muchos aficionados buscan precisamente personajes con pocas apariciones oficiales. Eso hizo que el Gremlin adquiriera un atractivo completamente distinto. Su escasez terminó siendo una de sus mayores fortalezas. 10. Un personaje rescatado por los fanáticos de la animación. Durante muchos años, el Gremlin fue poco conocido fuera de los seguidores más dedicados. Las reposiciones televisivas ayudaron a que nuevas generaciones descubrieran Falling Hair. Con la llegada del formato doméstico y posteriormente del contenido digital, el corto volvió a circular entre aficionados de todo el mundo. Eso permitió que el personaje recuperara cierta popularidad décadas después de su creación. Muchos estudiosos comenzaron a destacar su importancia dentro del universo Looney Tunes, no por la cantidad de apariciones, sino por su origen tan particular. También se convirtió en un ejemplo de cómo la animación refleja acontecimientos históricos. Su historia demuestra que incluso un personaje secundario puede tener gran valor cultural. Hoy suele aparecer en recopilaciones dedicadas a los personajes menos conocidos de Warner. Su redescubrimiento ocurrió gracias al interés por preservar la animación clásica. Cada nueva generación encuentra en él una curiosidad casi olvidada. Eso mantiene vivo a un personaje que parecía destinado al olvido. Pocas figuras del estudio tienen una historia tan singular detrás de una sola aparición. 11. El Gremlin, que apareció antes de existir oficialmente. Cuando Falling Hair llegó a los cines en 1943, el término Gremlin todavía no tenía una imagen definitiva. Cada ilustrador y escritor imaginaba a estas criaturas de una forma distinta. No existía un diseño universal aceptado por el público. Eso permitió que Warner Bros. Tuviera total libertad creativa. Los animadores inventaron un aspecto completamente original para su personaje. Su cabeza enorme, nariz pequeña y orejas puntiagudas no provenían de una tradición específica. Fue una interpretación exclusiva del estudio. Con el paso de los años, esa versión terminó convirtiéndose en una de las más reconocibles. Muchos aficionados identifican primero al Gremlin de Looney Tunes antes que a otras representaciones. Es un caso poco común en el que una adaptación ayudó a definir el aspecto de un mito moderno. El personaje no copió un diseño famoso, más bien contribuyó a construir el imaginario visual de los Gremlins. Eso demuestra el enorme impacto cultural que podía tener la animación clásica. Incluso una sola aparición fue suficiente para dejar una huella duradera. 12. Un enemigo que nunca buscó capturar a Bugs Bunny. La mayoría de los rivales clásicos de Bugs Bunny intentaban atraparlo o derrotarlo directamente. El Gremlin tenía un objetivo completamente diferente. Su verdadera diversión consistía en sabotear el avión donde viajaba Bugs. Rara vez prestaba atención al conejo como individuo. Su obsesión era convertir cada mecanismo en un caos absoluto. Manipulaba palancas, instrumentos y controles con sorprendente habilidad. Eso hacía que Bugs luchara más contra la situación que contra el personaje. El conflicto surgía del desastre mecánico y no de una persecución tradicional. Esa estructura narrativa era muy poco habitual dentro de Looney Tunes. También permitía aprovechar el reducido espacio del avión para crear tensión constante. Cada nuevo sabotaje elevaba el ritmo del cortometraje. El Gremlin se comportaba más como una fuerza del caos que como un villano convencional. Esa diferencia explica por qué sigue destacando entre los enemigos de Bugs. Muy pocos personajes de Warner fueron construidos con esa idea. 13. Su tamaño era parte del chiste. El Gremlin fue diseñado deliberadamente mucho más pequeño que Bugs Bunny. La diferencia de tamaño hacía pensar que no representaba ningún peligro. Sin embargo, esa expectativa desaparecía apenas comenzaban los problemas. El diminuto personaje demostraba controlar toda la aeronave.
Podía causar daños enormes sin necesidad de fuerza física. Los animadores aprovecharon ese contraste para sorprender constantemente al público. Era una forma de invertir la lógica habitual de los personajes grandes y fuertes. Cuanto más pequeño parecía el gremlin, más impresionantes resultaban las consecuencias de sus travesuras. Ese recurso visual aumentaba el humor del cortometraje. También reforzaba la antigua leyenda de que criaturas invisibles provocaban averías imposibles. La animación exageró esa idea hasta convertirla en comedia. El tamaño dejó de ser una limitación y se volvió su mayor ventaja. Así nació uno de los saboteadores más peculiares de Looney Tunes. 14. Su historia transcurre casi por completo en un solo escenario. Muchos cortometrajes clásicos de Looney Tunes cambiaban constantemente de escenario. Falling Hair tomó una decisión muy diferente. Gran parte de la acción ocurre dentro de un único avión militar. Esa limitación obligó a los artistas a ser mucho más creativos. Cada compartimiento de la aeronave se convirtió en una fuente de nuevos gags. Los controles, las alas y la cabina adquirieron un papel protagonista. El espacio reducido aumentaba la sensación de caos. Bugs no podía escapar fácilmente del gremlin. En cambio, debía enfrentarse una y otra vez a nuevos sabotajes. El escenario funcionaba casi como otro personaje de la historia. Fue una forma ingeniosa de mantener la tensión sin abandonar el avión. Ese planteamiento resultó bastante inusual para la época. La creatividad visual compensó la falta de cambios de ubicación. Por eso el corto sigue siendo recordado por su dinámica tan particular. 15. Un personaje que sobrevivió gracias a los historiadores de la animación. Durante décadas, el gremlin permaneció lejos del protagonismo de los grandes personajes de Warner. Sin embargo, especialistas en animación comenzaron a rescatar su importancia histórica. Descubrieron que representaba perfectamente el ambiente cultural de los años 40. También valoraron el trabajo artístico realizado en Falling Hair. Eso provocó que el corto apareciera con frecuencia en estudios sobre la animación de guerra. El personaje dejó de ser solo una curiosidad para coleccionistas. Se convirtió en un ejemplo de cómo los dibujos reflejan su contexto histórico. Hoy suele mencionarse cuando se analiza la evolución de Bugs Bunny. También aparece en libros dedicados a personajes poco conocidos de Looney Tunes. Su legado creció mucho después de haber desaparecido de la pantalla. No necesitó protagonizar una serie completa para llamar la atención de los expertos. Bastó una actuación memorable en el momento adecuado. Ese reconocimiento tardío demuestra que algunos personajes adquieren valor con el paso del tiempo. El gremlin es uno de los mejores ejemplos dentro del universo de Warner Bros. Hasta aquí llegan las curiosidades de hoy. ¿Cuál de todas te sorprendió más? Cuéntanos tu respuesta en los comentarios o comparte otro dato curioso sobre este tema que conozcas. En Nespris nos encanta leer a nuestra comunidad y a partir del próximo video estaremos mostrando algunos de los mejores comentarios en pantalla, así que tu mensaje podría aparecer en el siguiente episodio. Si disfrutaste este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas curiosidades. Gracias por acompañarnos y recuerda, siempre hay algo nuevo e increíble por descubrir.